Nuevamente estamos en la audiencia del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil del proceso de competencia desleal de Pelanas SAS contra Juan Carlos Gómez, proceso con número de radicación 12-159-369. Hoy 16 de octubre, entonces, habiendo pasado el receso que decretamos, continuamos entonces con la audiencia pública con el fin de oír los alegatos de conclusión de las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 432 ya mencionado, procederá entonces primero la parte demandante a darnos sus alegatos de conclusión, para que con posterioridad la parte demandada tendrá por el mismo espacio. Si bien la ley establece un plazo de 20 minutos, si las partes estiman necesario extenderse un poco más del término de los 20 minutos, pues el despacho no le ve ningún inconveniente a que se tomen un tiempo adicional. En ese sentido, entonces, por favor, comencemos el apoderado de la parte demandante. Nuevamente, buenas tardes. Venimos a presentar nuestros alegatos de conclusión, para lo cual nuestra estructura responderá a la determinación del problema jurídico, los hechos relevantes, las pruebas de los mismos, la valoración de los medios de prueba, las excepciones, si lo hubiera habido, y la configuración de las causales imputadas. El problema jurídico aquí lo podemos identificar como determinar si el señor Juan Carlos Gómez, mediante la importación y colocación en el mercado de los muñecos de características similares al dragón Cupi y la lagartija Lola de Pelanas, ha violado normas de propiedad intelectual, obteniendo a partir de la circunstancia una ventaja competitiva en el mercado, confundiendo mediante imitaciones a quienes concurren en él con el fin de adquirir bienes de este tipo. De antemano tenemos que anticipar a la superintendencia que nuestra tesis es que esto se ha ocurrido, y la fuente están en la ley 256 del año 96, artículos 10, 14 y 18 respectivamente. Al respecto, tenemos que indicar que en el presente proceso se probaron los siguientes hechos relevantes y tenemos las pruebas. Las partes, primer hecho, participan en el mercado de la expresión social como fabricante y distribuidor de diversos productos como peluches, tarjetas, etcétera. Esto lo podemos probar con los certificados de existencia y representación legal, los certificados de matrícula mercantil y las declaraciones de las partes. También encontramos que desde el año 2008 la sociedad Pelanas y el señor Juan Carlos Gómez sostuvieron relaciones comerciales de tipo fabricante e distribuidor, y que como consecuencia el señor Juan Carlos Gómez conocía las políticas y productos de Pelanas. Esto lo podemos probar mediante las facturas de venta las facturas de ventas 81935 y 82186 del año 2008, al igual que con el peritaje y la declaración de confección ficta que se produjo al interior de esta audiencia. También tenemos que el señor Juan Carlos Gómez importó desde Panamá un total de 440 muñecos que imitan a los muñecos Dragón Cupi y Lagartija Lola de Pelanas, lo cual se pudo probar con el peritaje y con la confección ficta que se produjo en este caso. Tenemos también que la sociedad Pelanas es titular de los derechos de propiedad intelectual de los muñecos Dragón Cupi y Lagartija Lola, lo cual pudimos probar con los certificados de derechos de autor y de diseño industrial respectivamente, los cuales fueron aportados al proceso y admitidos como prueba. También que el señor Juan Carlos Gómez colocó a través de su establecimiento de comercio Targemet las imitaciones de los muñecos Dragón Cupi y Lagartija Lola en el mercado. También tenemos claro que los muñecos que importó al país el demandado reproducen de manera exacta y minuciosa los producidos por Pelanas, como lo podemos probar con las muestras físicas que hemos aportado al proceso. El demandado además sabía de la existencia de derechos de propiedad intelectual de Pelanas sobre los productos que le eran ofrecidos. Esto se puede extraer del testimonio de la señora Beatriz Olarte, la cual nos informó que ella le había comunicado dicha situación al señor Juan Carlos Gómez, inclusive a partir del año 2010, enseñándole el certificado de derechos de autor respectivamente.
También tenemos que el señor Juan Carlos Gómez terminó su relación comercial con Pelanas antes de importar los muñecos que imitan los productos de Pelanas desde Panamá. Esto lo podemos probar con la confesión ficta y también lo podemos probar a través de la prueba pericial, donde se recogieron algunos documentos que están como anexos que prueban que entre el momento en que Juan Carlos Gómez terminó la relación comercial y el momento en que Juan Carlos Gómez importó los productos y el momento en que Juan Carlos Gómez terminó la relación con Pelanas, transcurrió un determinado tiempo en el cual ya la relación no existía. También tenemos que los muñecos que importó el país, el demandado, reproducen de manera exacta y minuciosa, como lo habíamos dicho, los productos de Pelanas. Ahora, en cuanto a la valoración de las pruebas, tenemos que, en cuanto a la declaración de Juan Carlos Gómez, confesó de manera ficta, ya que no se hizo presente algunos hechos que nos parecen de carácter sustancial. El primero, que existía una relación comercial entre Pelanas y él, el demandado. Segundo, que él tenía conocimiento de los productos de Pelanas. Tercero, que él importó productos que efectivamente imitan de manera exacta y minuciosa los productos de Pelanas, los cuales son el dragón Jupi y la lagartija Lola, los cuales colocó en el mercado a través de su empresa Targemet. También tenemos que el señor Juan Carlos Gómez, entre otras cosas, conforme lo dijimos, es propietario del establecimiento de comercio referido donde se importan dichos productos. En cuanto a la declaración del doctor Gilberto Olarte, tenemos que ha expuesto de manera concreta el proceso comercial de Pelanas, pues ha referido desde las inversiones que han tenido que hacer para llegar a obtener los diseños industriales, los registros los registros de derechos de autor y de propiedad industrial, hasta todo el proceso de colocación y venta. Desde nuestro punto de vista, y teniendo en cuenta que es la declaración de nuestra parte, consideramos que son respuestas acordes con lo que se presentó y que reflejan la realidad de los hechos del interrogatorio. En cuanto a la señora Beatriz Gómez, tenemos que, en primer lugar, esta manifiesta que es la distribuidora de Pelanas en el departamento de Antioquia y que contactó al señor Juan Carlos Gómez por ser un distribuidor conocido en dicha región, que informó a Juan Carlos Gómez de la titularidad de los derechos de propiedad industrial de Pelanas, que Juan Carlos Gómez terminó introspectivamente y sin alguna razón la relación comercial con Pelanas antes de que introdujera en el mercado las importaciones a que hicimos referencia. Tenemos que tener particularmente en cuenta que la señora Beatriz Gómez presentó documentos que prueban el uso y explotación comercial de los productos de Pelanas desde la época de inicio de la relación con el demandado, es decir, desde dicha época ya existían uso de parte y de las obras y de los diseños industriales por parte de Pelanas. Como calificación consideramos que esta es una testigo creíble, ya que da certeza de hechos percibidos y que además manifiesta que el periodo en el cual se presentó efectivamente la relación entre ambas partes. En cuanto a las pruebas documentales que consideramos que demuestran la existencia de actos de competencia desleal, debemos tener presentes, primero, la existencia de registros de propiedad industrial, los cuales evidencian que desde antes de la importación de los muñecos que imitan los productos de Pelanas, efectivamente el señor Juan Carlos Gómez conocía de la existencia de derechos de propiedad intelectual. También las facturas de venta de los productos nos muestran dicha circunstancia. Estas facturas deben ser valoradas muy específicamente, dado que muestran cómo paulatinamente el importador en determinados momentos aumentó la cantidad de productos que vendía y para posteriormente, de forma introspectiva, reducir sin que existiera justificación alguna las importaciones las compras de dichos productos a Pelanas. Las muestras físicas, como las que tenemos en este momento presente, muestran que efectivamente el señor Juan Carlos Gómez imitó de manera exacta y minuciosa los productos de la empresa Pelanas. En efecto, si tenemos en cuenta que se trata de la imitación de productos que trajo el señor Juan Carlos Gómez, este producto imita de manera exacta y minuciosa los productos de Pelanas.
Fíjese, por ejemplo, en los colores que se utilizan en los productos, incluyendo las alas del dragón. También tengamos en cuenta la cresta, tengamos en cuenta el color del cuerpo, el pecho, y en general son productos que imitan este muñeco dragón producido y cuya titularidad corresponde a Pelanas. Sobre esto es importante decir que existe sin duda una imitación minuciosa y exacta de la prestación mercantil, pero que más allá de ello existe un claro riesgo de confusión, teniendo en cuenta que, por una parte, Juan Carlos Gómez vendió los dos productos de Pelanas, vendió los productos de Pelanas por una parte, y no comunicó en ningún momento al mercado, o al menos eso no se probó en el proceso, que comunicase al mercado que uno ya no era distribuidor de productos de Pelanas y que al ser los muñecos Dragón Cupi de Pelanas, dos tamaños diferentes, al cual él vendía, fácilmente podía llevar a que los clientes se confundieran pensando que en la diferencia que el dragón que vendía Juan Carlos Gómez no era sino un producto intermedio entre el muñeco dragón grande y el muñeco dragón pequeño. También tenemos que tener presente que hay un catálogo del año 2010 que fue admitido como prueba, que muestra el uso, la explotación comercial que daba Pelanas del producto. En cuanto a la prueba pericial, tenemos que efectivamente, y pido disculpas porque los valores que están ahí dados no corresponden a los dados en el dictamen pericial. El dictamen pericial probó que efectivamente existían daños, o se generaron daños a la empresa Pelanas, daños que fueron producidos como consecuencia de que, dado que el señor Juan Carlos Gómez introdujo en el mercado productos que reproducían de manera exacta y minuciosa la empresa Pelanas, y que estos productos eran vendidos a un precio superior al muñeco Dragón Cupi pequeño, pero inferior al muñeco Dragón Cupi grande, la empresa Pelanas tuvo que reaccionar, presentar una reacción de mercado, lo cual llevó a que ésta tuviera que reducir precios en sus productos para tratar de contrarrestar, o de tratar de hacer una legítima defensa de mercado, tratar de contrarrestar estos ataques que sufrió la compañía como producto de los actos de competencia desleal. De acuerdo con lo que indica el dictamen pericial, los resultados que arroja Pelanas, que arrojan que Pelanas perdió ingresos por los diferentes productos así: Dragón Cupi tamaño grande, 12.802.911 pesos; Dragón Cupi tamaño pequeño, 10.867.088 pesos, para un total de 23 millones, solamente en referencia al denominado Dragón Cupi. De la misma forma, encontramos que también hubo pérdidas. La pérdida total de ingresos fueron por ingresos desviados, es decir, por ventas que realizó efectivamente el señor Juan Carlos Gómez, de 3.276.000 pesos, y por disminución de precios tenemos una pérdida en lo que tiene que ver con específicamente el muñeco Dragón Cupi, por valor de 23.669.999 pesos. Con lo cual también encontramos que probado el hecho de que, como consecuencia del ataque que sufrió este mercado que fue creado por Pelanas y que el señor Juan Carlos Gómez conocía, y que además probado está que el señor Juan Carlos Gómez sabía, y es un hecho indicador claro, que el señor Juan Carlos Gómez, conociendo la importancia y las ventas que el Dragón Cupi había tenido durante el periodo en cual negoció, decidió importar, generó perjuicios graves a la empresa. En total, también encontramos que al haber imitado el señor Juan Carlos Gómez el producto Iguana, la lagartija Lola, con un producto que él comercializó como Iguana, generó pérdidas a mi cliente, primero por ingresos desviados, es decir, por ventas que efectivamente se reconoce que hizo por 3.222.000 pesos, productos, y por desviación de precios por 35.158.000 pesos, para un total de 38.380.000 pesos, los cuales, dicho sea de paso, y teniendo en cuenta que, como nos lo explicaba el señor perito, cuando nos encontramos
frente a una competencia desleal, específicamente en donde se reducen las ventas de productos, el daño causado no hace referencia a las utilidades, sino que lo que se roba el competidor desleal, lo que toma el competidor desleal de este competidor, que hace un esfuerzo real, es el ingreso. Estimamos que conforme a lo dicho por el perito, determinado por el perito en su dictamen, corresponde al valor real de los productos, el valor real de los perjuicios causados a Pelanas. También tenemos que el dictamen pericial nos demostró principalmente que se disminuyeron las ventas de Pelanas por la competencia de Juan Carlos Gómez. Estas ventas están estimadas en el valor esperado por Pelanas por lo que podría efectivamente colocar en el mercado, lo que como nos aclaró el perito, debido al rumor de que venía una importación de China, debido al rumor que se generó en el mercado y a la expectativa, ocasionó que Pelanas no pudiera cumplir con sus expectativas de ventas. En cuanto al dictamen pericial propiamente dicho, y para efectos de su valoración, debemos tener en cuenta que este reúne todos los requisitos de eficacia que debe retener, según lo que nos ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, un dictamen pericial. Tenemos que tener en cuenta que dicho dictamen no fue objetado, por lo tanto se debe entender que fue aceptado por todas las partes. Así, nosotros podemos concluir que el dictamen pericial da certeza de los daños y del valor que debe ser indemnizado en el caso concreto. Ahora, en cuanto a las excepciones, tenemos que tener en cuenta que el demandado no presentó excepciones, lo cual, teniendo en cuenta la doctrina de la conducta procesal de las partes, constituye un indicio de la responsabilidad que le atañe. Finalmente, para concluir, debemos concluir que en el caso concreto se encuentran configurados los elementos que prueban que el señor Juan Carlos Gómez compitió deslealmente por violación de normas, teniendo en cuenta que las normas de propiedad intelectual, específicamente las normas referidas a los derechos de autor, otorgan a sus titulares el derecho exclusivo de explotación de las obras y requieren de quienes vayan a hacer dicha explotación que puntualmente deban tener autorización de los autores o, en su defecto, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Tenemos en cuenta que existió aquí una violación de normas clara, pero que además hizo que el señor Juan Carlos Gómez tuviera una ventaja competitiva y que esa ventaja competitiva fuera significativa, dado que el señor Juan Carlos Gómez en el caso concreto no tuvo que incurrir en los costos de transacción que incurrió mi cliente, como son hacer la investigación de mercado, colocar productos en el mercado, diseñar previamente dichos productos, pagar diseñadores, pagar la producción y en general establecer todo un sistema de distribución comercial para que el producto colocado en el mercado fuera exitoso, sino que simplemente el señor Juan Carlos Gómez, teniendo de presente que había sido un distribuidor y que se reconoció muy importante de Pelanas, aprovechó dicha circunstancia para seguir colocando en el mercado productos que reproducen minuciosa y exactamente los de Pelanas, tratando de confundir de esta manera a los consumidores, lo cual consideramos específicamente que es un acto en el cual se prueba la mala fe con la que actúa demandado en el mercado, que contraviene las sanas costumbres, los usos honestos en materia industrial y comercial, y como consecuencia se prueba que el señor Juan Carlos Gómez causó daños materiales a la sociedad que represento. Bajo este presupuesto, su señoría, solicitamos al despacho se sirva de declarar la existencia de actos de competencia desleal por parte del señor Juan Carlos Gómez y por tal evento se ordene, conforme se dijo en el dictamen pericial, se ordene indemnizar los perjuicios establecidos en el dictamen para dicho caso. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la apoderada de la parte demandada. Gracias, señor superintendente. Básicamente la defensa, pues por su parte, se va a ocupar de la tipicidad. De hecho, la columna vertebral de mi intervención va a ser esta.
Voy a dividir mi intervención en dos partes, que va a ser primero la parte central, que va a ser la tipicidad, como ya lo dije, y segundo, que va a ser el aspecto probatorio, teniendo en cuenta y aclarando que mi cliente lamentablemente estuvo de viaje y la apoderada anterior lo abandonó durante el proceso, sin darse cuenta del mismo, y por eso él no pudo llegar muchísimas pruebas e igualmente tampoco pudo comparecer a su despacho. Voy a comenzar entonces exponiendo en qué consiste la acusación que se le hace al señor Juan Carlos, teniendo en cuenta desde el punto de vista jurídico que competencia leal son las prácticas, en teoría contrarias a los usos deshonestos en materia de industria y comercio. Se refiere a todas aquellas actividades de dudosa honestidad que puede realizar un fabricante o vendedor para aumentar su cuota en el mercado. Desde el punto de vista fáctico, es la importación que trajo el señor Juan Carlos el día 27 de diciembre del año 2011, proveniente de la ciudad de Panamá, en la cual se incluyeron 440 unidades de peluches que tienen una similitud con los registrados por parte de la empresa Pelanas. Mi primera aseveración consiste entonces en señalar que la parte demandante nunca probó en este proceso alguna queja de un consumidor, haciendo alusión a que se estaba presentando alguna confusión. Y para eso las razones son muy breves. La primera, el único testigo presente durante el proceso fue la señora Beatriz Solarte, como ya lo dijo pues la contraparte. Ella es la representante de ventas en Medellín de dicha empresa, es decir, de Pelanas. Ella afirmó, mas nunca aportó cartas de alguna queja de algún consumidor sintiéndose aludido por la posible confusión de estos elementos. Teniendo en cuenta además que la señora Beatriz Solarte, al ser una representante de ventas, lógicamente va a tener pues intereses por defender a dicha empresa. Entonces dicho testigo también nos va a quedar con la inquietud de que ella siempre va a hablar a favor de la empresa de la cual trabaja. Segundo, en el acta de visita de verificación de información por parte del perito Luis Fernando Rodríguez, tampoco se deja constancia de alguna queja que él haya recibido cuando realizó el recorrido por locales comerciales, teniendo en cuenta que él tuvo la oportunidad de visitar el sector El Hueco, que es la parte donde el señor Juan Carlos vende sus productos, y él tuvo la posibilidad de visitar varios locales y ninguno de los locales tuvo alguna queja de que se haya podido confundir por este tipo de peluches, es decir, por el dragón Cupi y por el dinosaurio que vende el señor Juan Carlos. Además, la contraparte nunca solicitó prueba para afirmar que algún consumidor se había quejado. Es cierto que el señor Juan Carlos Gómez sí realizó una importación y que en ella incorporó, vuelvo y repito, 440 peluches, que igual le parecieron atractivos incluir en su contenedor. ¿Por qué? Porque el dinosaurio y la lagartija es un tipo de muñeco atractivo para los niños, teniendo en cuenta que el fuerte del señor Juan Carlos Gómez es la juguetería, no los peluches. Él viajó a Panamá, vio atractivos estos peluches, se los ofrecieron y él simplemente dijo, aportémoslos al contenedor. Si la intención de él hubiera sido defraudar a Pelanas, hubiera traído una cantidad mayor, pero como vislumbramos aquí son solo 440 unidades. Nunca además también se probó que la clientela se abstuvo de concurrir a la oferta de la parte demandante como consecuencia del comportamiento desleal desplegado por el señor Juan Carlos. Es decir, ellos simplemente afirman que una señora fue a comprar donde el señor Juan Carlos y simplemente vio los muñecos, más nunca ella se quejó. Aparte de eso, eso sería ya, señor superintendente, suficiente argumento para absolver al señor Juan Carlos de la acusación que se le hace que incurrió en actos de confusión, teniendo en cuenta que la contraparte no cumplió con la obligación de probar que los consumidores no se les garantizó la capacidad volitiva y decisoria a la hora de adquirir el dragón y la lagartija Lola distribuidos por la empresa Pelanas a cambio del dinosaurio y la iguana o la lagartija distribuidos por el señor Juan Carlos. A los consumidores nunca se les provocó un error sobre la identidad de la empresa que produce los peluches. Siempre cuando se les vendió el dinosaurio y la lagartija, siempre se les hacía alusión que era de la empresa Targemel, nunca de Pelanas. Además hay que tener en cuenta que nunca fueron maquilados. De hecho, los de la empresa Pelanas tienen la maquila por debajo que dice Pelanas. El señor Juan Carlos siempre dejó claro que fue el que importaba y el que vendía.
tenemos también que tener en cuenta que los colores, los tamaños y las maquilas son diferentes en ambos productos. Supongamos que la confusión sí hubiera ocurrido, y es una mera suposición porque eso nunca se probó. Precisemos entonces que porque es muy importante, y tampoco lo hizo la contraparte, de precisar de qué clase de confusión estaríamos hablando, teniendo en cuenta que hay confusión directa cuando el consumidor adquiere un producto y cree que está adquiriendo de la otra empresa, o indirecta cuando distingue la diferencia de los productos y su distinto de origen empresarial, pero de algún modo se le ha llevado a pensar algún vínculo entre ambas empresas, ya sea por vínculos comerciales. De acuerdo a lo anterior, es cierto que el señor Juan Carlos no configuró la conducta de confusión directa, si se tiene en cuenta lo siguiente. 1. El señor Juan Carlos es un comerciante desde hace 20 años, de hecho la edad de él es 54 años, él toda su vida se ha dedicado a vender y a revender productos. Es un señor que proviene de un pueblo del departamento de Antioquia, por consiguiente, él nunca tuvo en su mente defraudar, para él lo más importante que era comprar productos, como lo repito, y revenderlos. Cuando él fue a la ciudad de Panamá, le ofrecieron un producto, a él le pareció atractivo, nunca se le puso de conocimiento de que tenía un registro de autor, él no tiene la capacidad para entrar a un computador, de hecho él le paga a una contadora para que haga todas estas posibilidades, teniendo en cuenta que él es un señor de un pueblo. Cuando fue a Panamá, a él le muestran un registro de que el muñeco sí tiene su registro en Panamá. Lo importante para él es que se pueda nacionalizar con sus debidos impuestos, le argumentan que sí, para él no hay nada más importante que eso y simplemente los trae. Es decir, quiero aludir y quiero recalcar aquí que el señor Juan Carlos es un señor de pueblo en el cual la tecnología y quizás muchísimos temas jurídicos son ajenos a él. Segundo, adicionalmente, el peluche que porta como prueba la parte demandante no tiene los mismos elementos gráficos, especialmente en la iguana y la lagartija, ni los mismos colores ni los mismos tamaños al registrado. Se advierte además que la señora Beatriz Solarte nunca le puso de por medio al señor Juan Carlos de que esos muñecos estaban registrados, pese a que ella lo dijo en el testimonio. Y vuelvo y repito, la señora Beatriz tiene intereses lógicamente a favor de la empresa. La señora Beatriz sí le vendió, mas nunca dejó claro que esos muñecos estaban identificados. Y como lo dije anteriormente y me devuelvo, el señor Juan Carlos no tiene conocimientos jurídicos porque es un señor de un pueblo y mucho menos para meterse a un computador a investigar o a indagar sobre estos temas de derechos de autor. Tercero, los nichos de mercado son completamente diferentes a los que se dirige la empresa Pelanas y la empresa Tangemed, teniendo en cuenta que la empresa Pelanas es una empresa que se dirige a nivel nacional, la empresa Tangemed dirige su nicho de mercado netamente a Medellín, y como lo dije también anteriormente, Tangemed no solamente se dedica a la peluchería, de hecho su fuerte no es su fuerte es la juguetería. Además, si su fuerte fuera la peluchería, el señor Juan Carlos lógicamente hubiera importado muchísimos más unidades de peluches. Tercero, la venta de los peluches no se puede considerar como un acto potencial de confusión, ya que dicha conducta cesó en el mes de abril del año 2012, cuando se vendieron las últimas unidades, y desde entonces nunca se volvió a importar dicho producto, ya que, como lo dije anteriormente, los peluches se trajeron en diciembre, es decir, la importación se realizó en diciembre, se vendieron las 440 unidades, y como no es un producto relevante ni un producto fuerte para la empresa Tangemed, se tomó la decisión de no volverlo a importar. Lo que había que mirar en este caso sería entonces si las lagartijas o dinosaurios, los cuales para la época le pareció un producto atractivo para los niños al señor Juan Carlos, tiene potencialidad de dañar a terceros. La respuesta es simple y antigua: no. Pues bien, la contraparte acusa al señor Juan Carlos que ha incurrido en actos de confusión y hasta el momento no encuentra una jurisprudencia en la que sea ilícito vender y comprar productos, cuando estos se adquieren de terceros que han obrado de buena fe, teniendo en cuenta que cuando el señor Juan Carlos viajó a Panamá, la importadora Derby le mostró un documento en que ellos tenían un registro adecuado. Y es que la buena fe es un principio consagrado en la Constitución, en el artículo 23, eso ya lo sabemos, y el cual siempre ha caracterizado al señor Juan Carlos. Y aquí voy a hacer hincapié en este hecho. ¿Por qué? Porque hasta el momento la parte no ha ahondado durante el proceso Derby, quien fue la empresa en Panamá que le vendió los peluches a muchas empresas colombianas, no solamente al señor Juan Carlos, que hay que tener en cuenta también eso,
tuvieron registro de los peluches en Panamá, es decir, si ellos también pudieron tener un registro de autor en Panamá. En síntesis, esta conducta de confusión se traduce en que el señor Juan Carlos nunca intentó defraudar a los terceros y mucho menos a la empresa Pelanas. Cambiando ya por otro acto que se le acusa al señor Juan Carlos y siguiendo con mi intervención inicial que va a ser la tipicidad, vamos a pasar al caso de la imitación. Para este planteamiento me voy a referir a la existencia de un error excluyente de responsabilidad. ¿Por qué? Un error de tipo específicamente, y me sigo moviendo pues en el campo de la tipicidad. Error de tipo que relevaría de responsabilidad de incluir en actos de imitación al señor Juan Carlos. ¿Por qué? Lo que pretendo demostrar es que cuando el señor Juan Carlos importó, nunca fue consciente de que los peluches estaban registrados, ya que a pesar de las relaciones comerciales que él tuvo durante mucho tiempo con la empresa Pelanas, estos jamás advirtieron de esto. Además, a la hora de hacer la compra en Panamá, la empresa importadora le enseñó un documento que al señor Juan Carlos de la legalidad que poseía el mismo, que importaba el peluche. Es decir, él se equivoca con aspectos de la realidad, y estos aspectos son errores de tipo. El error de tipo del señor Juan Carlos no es que haga desaparecer los elementos, no, porque él realmente importó y ya lo reconocimos. El error es por lo que lo acusan, no porque es claro que él sí importó unos peluches, ya lo dije, sino que lo que yo logro y trato de discutir es que él nunca tuvo una percepción correcta de la realidad, él vio la realidad completamente diferente. Él fue simplemente a Panamá, le pareció muy bonito estos peluches, se los ofrecen, me muestran un registro y simplemente aportémoslos al contenedor. Pero entonces, finalmente, ¿qué es el error? Aquí está mi pregunta. Sabemos que el error de tipo es la contrapartida del dolo. Es decir, se puede actuar con dolo o sin dolo, y ese sin dolo se llama error. ¿Y qué es el dolo? Es esa actuación de mala fe. ¿Y por qué hablo de mala fe? Para simplificar los términos, el señor Juan Carlos es un comerciante empírico, lo repito, es un señor del campo, que surgió de un pueblo, el departamento de Antioquia, donde su actividad se desarrolla en comprar y revender productos. Y cuando compra en la ciudad de Panamá, lo único que se preocupa es por pagar los impuestos pertinentes. Además, pese a que el señor Juan Carlos no pudo demostrar esto durante el proceso, porque como ya lo dije, su anterior apoderada lo abandonó, sin avisarle, sin darle un conocimiento pues, o un aviso previo, teniendo en cuenta que él nunca quiso obrar de mala fe, por el contrario, él simplemente lo hizo de manera espontánea. También quiero aclarar que la realidad con que él vio las cosas fue completamente distante a cómo las anotan en la demanda, y también quiero aclarar que durante la audiencia de complementación de la prueba pericial, el doctor Luis Fernando no asegura que las pérdidas sean netamente atribuibles al señor Juan Carlos, porque hay posibilidad de que otros agentes hayan intervenido en que dichas pérdidas atribuibles a la empresa Pelanas sean también causables por otros agentes. Lo más curioso aquí es que si son varios agentes los que han incurrido en esta conducta, y que se han sido varios agentes que importaron de la empresa Derby, porque realmente lo hicieron, no solamente el señor Juan Carlos, es necesario que los posibles perjuicios sean distribuidos entre los mismos, con la finalidad de que la empresa Pelanas no incurra en un enriquecimiento sin justa causa. Es decir, el doctor Luis Fernando sí nos habló de unas pérdidas, sí es claro de que la empresa debió rebajar los precios, debió rebajar sus costos en los productos, pero si son varios los agentes, si son varias las personas que cometieron esa conducta, todo el dinero o todos los perjuicios a indemnizar no pueden ser inculpados solamente al señor Juan Carlos, porque si eso sucedería estaríamos en presencia de un enriquecimiento sin justa causa. Igualmente, cuando se le acusa de haber aprovechado toda la reputación ajena, reitero, el señor Juan Carlos nunca tuvo la intención de llegar a hacerlo, toda vez que él siempre dejaba claro que eran sus productos.
Dos cosas ya para terminar. Es cierto que la parte demandante se puede encontrar en una situación mejor, nosotros lo admitimos. Si todas las personas que actualmente están demandadas, porque es para un conocimiento de todos que hay varias personas demandadas por esa misma conducta, no hubieran realizado dicho acto, ellos hubieran encontrado una situación muchísimo mejor. Pero ahí donde yo quiero resaltar que si varias personas posiblemente se beneficiaron de esa situación, los posibles perjuicios deben ser repartidos entre todos. No que estos recaigan solo en el señor Juan Carlos Gómez, ya que si esto fuera así, repito, Pelanas estaría incurriendo en un enriquecimiento injustificado. Además, para resaltar lo que dijo el señor perito, el productor aceptó que había una posible confusión en el tamaño pequeño, es decir, hay varios agentes que se están comprometiendo en esta conducta. Segundo, el señor perito habla de que no se debe tener en cuenta los costos, pero entonces los perjuicios, mi duda entra aquí, los perjuicios no deben ser solamente indemnizados sin tener en cuenta el costo, porque ellos tienen un desgaste para hacer dicho peluche. Teniendo en cuenta además que fueron 440 unidades en las que el señor Juan Carlos se ganó 3.200.000 por la venta de esto y se le están imputando más de 40 millones en perjuicios. Repito, si son varios agentes, dichos perjuicios deben ser atribuidos, teniendo en cuenta además que el señor perito lo dijo, ellos simplemente tuvieron una posible rumor de que iba a llegar el contenedor. Ya la decisión de rebajar los precios fue netamente de ellos. Ellos tuvieron la capacidad de cerciorarse si realmente dichos contenedores sí iban a llegar, no simplemente por especulaciones, porque si vamos a hablar de especulaciones, entonces estaríamos arriesgando muchísimas cosas. Entonces, si ellos decidieron rebajar los precios, es netamente una conducta atribuible a ellos. De acuerdo a eso, entonces repito, su señoría, que el señor Juan Carlos actuó sin dolo, o sea, sin mala fe, toda vez que eso no se probó en el proceso, y pues si no hay dolo, hay ausencia de responsabilidad. Entonces, por todas estas razones, yo le solicito que cuando usted vaya a fallar, lo haga absolviendo al señor Juan Carlos Gómez por los cargos que hoy se le acusa. Muchas gracias a los apoderados de las partes por sus alegatos de conclusión. En ese sentido, entonces, el despacho suspende la presente diligencia y fija como nueva fecha para la sentencia el próximo 29 de octubre de 2013 a las 4 de la tarde, con el fin de proferir fallo. Su señoría, yo salgo del país hoy a las 7 de la noche y no regreso hasta el 5 de noviembre. Tengo los pasajes para esa fecha. Bueno, entonces, atendiendo a esa circunstancia, vamos a buscar una nueva fecha para ver cuándo podemos llevar a cabo esa diligencia.
Su señoría, teniendo en cuenta que dentro del proceso los apoderados tenemos la facultad para sustituir poderes en otros abogados, solicito a su señoría se confirme la fecha destinada para efectos de dictar sentencia y que sugiero a la contraparte se designe un suplente, un apoderado sustituto para efectos de darle celeridad al proceso, dado que ya estamos próximos a cumplir un año desde lo que se interpuso la correspondiente demanda. Nosotros, si bien coincido con usted en la posibilidad que tiene cualquier apoderado en sustituir los poderes y que no es la práctica habitual de esta superintendencia fijar las audiencias de acuerdo con la agenda de los apoderados o de las partes, sino en busca de una tramitación célere y rápida del proceso. También hay que tener en cuenta que pues, la apoderada manifiesta que sale del país hoy, es decir, así ella pudiera y quisiera sustituir, pues no podría incluso acudir a una notaría para sustituir un poder dada la hora en la que nos encontramos. Eso teniendo también en cuenta que pues el despacho fijará como fecha martes 12, miércoles 13. ¿Esto es qué? Está en no sé, otra que está no sé qué proceso será. O tiene con Carlos, con el delegado. ¿Con quién? ¿Con Carlos? Sí, con Carlos. Carlos. A ver. UCAPS, alegatos de conclusión. Se fija entonces para el martes 12 de noviembre a las 2 de la tarde, la fecha en la cual se va a dictar la sentencia en el presente proceso. Martes 12 de noviembre de 2013 a las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias y entonces suspendemos para continuar con la audiencia en la fecha señalada. Muchas gracias.